Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Capítulo 87, la tarea final. Bueno, ahora, se suponía que este era un capítulo realmente épico que ataba todos los cabos sueltos, o al menos la mayoría de ellos, de esta historia, pero creo que al final fue bastante anticlimático. Traté de hacer una escena de pelea para mostrar el enfrentamiento final, pero Harry simplemente estaba tan lejos de Voldemort que, en mi opinión, simplemente fracasó. Probablemente no ayude que sea malo escribiendo escenas de lucha. Bueno, solo queda el epílogo después de esto, y luego Fates Gamber se terminará, después de 1 año y 1 mes de esfuerzo. Capítulo 87, la tarea final. Il ya estaba holgazaneando a la sombra de un manzano detrás de la casa de Harry. Disfrutaba sin tener nada que hacer, por extraño que parezca. Antes de ser convocada por él, ella nunca se había detenido, siempre moviéndose de una cosa a otra, de un conflicto a otro. Ahora, uno podría haber pensado que una persona tan activa se sentiría inquieta si no pasaba nada, pero no ella. En cambio, aprovechó la oportunidad para ser lo más perezosa posible, disfrutando de su holgazanería, feliz de poder usar su tiempo como mejor le pareciera, y si no elegía nada en absoluto, bueno, esa era su propia prerrogativa. Sin embargo, solo porque no estaba siendo particularmente activa, no significaba que no fuera consciente de su entorno. Cuando hubo un cambio muy leve en la forma en que la suave brisa fluía a través de su piel, supo que había alguien allí, y por el estrecho sentimiento de su vínculo con Harry, asumió que era él. Ella tenía razón. Al abrir los ojos, pudo ver a Harry caminando hacia ella, pero algo más también llamó su atención, algo que hizo que su labio se arqueara hacia arriba con diversión. Honestamente, ¿qué fue lo que hizo que Harry terminara siempre en estas situaciones? Fuera lo que fuera, a él ya le divertía muchísimo. Pelea de gatos. Murmuró en voz baja, mirando a Len y su contraparte, Vitelen, rodando por el suelo detrás de la espalda de Harry. ¿Estaban esos dos discutiendo sobre quién era el mejor lente nuevo? Bueno, discutir podría ser un poco extraño, considerando que solo Vitelen habló, pero Blacklen aún logró transmitir su desdén por su gemelo sin pronunciar una sola palabra. Harry la escuchó, sin importar lo callada que estuviera, y dejó escapar un suspiro de resignación. No había roto sus argumentos, no quería tomar partido, y no creía que fuera su lugar interferir con ellos de todos modos. Debido a que Vitelen era una especie de clon extraño de Len, con la capacidad de manifestación de pesadilla de Tatari agregada, estaba teniendo una especie de crisis de identidad, sin saber exactamente quién o qué era. La mejor manera de lidiar con eso era que Vitelen encontrara sus propias respuestas ella misma, aunque tal vez debería comenzar con un nombre para llamarlo suyo. Y ya. Harry asintió con la cabeza a modo de saludo, pero había algo en su tono de voz que hizo que el servant de clase Archer se sentara y escuchara. Si me pasara algo, si me fuera de control, ¿podría darme una respuesta honesta de hasta dónde llegaría para limitar el daño que cause? Esa era una pregunta extraña, e hizo que la generalmente juguetona Il ya frunciera el ceño y adoptara un aire más serio. ¿Comillas honestamente? Eso dependería. Si parece que vas a quemar tu ira rápidamente, eliminaría a los inocentes de tu vecindad inmediata. Si fueras una amenaza mayor, haría todo lo posible para detenerte. No soy tan tonto como para creer que tengo una esperanza en el infierno de matarte. Harry sonrió ante eso. Buena respuesta, y exactamente el tipo de cosas que esperaba. Las sombras se fusionaron junto a Harry, formando un arma. Harry lo agarró en el aire antes de que pudiera caer al suelo, y se lo arrojó suavemente a Il-ya, quien lo agarró y comenzó a examinar el arma. El cuerpo principal del arma se parecía a un viejo rifle Enfield, aunque obviamente había sido modificado mucho. El cañón era un poco más largo de lo que cabría esperar de un rifle de asalto, aunque también más corto que la mayoría de los rifles de francotirador. Había una mira telescópica montada en el riel en la parte superior de la pistola, y dedicó un momento a comprobar el aumento. Uno era un zoom de 2 veces y el otro un zoom de 10 veces. También había runas cubriendo el arma y, a menos que se equivocara, Harry también había incluido un cristal de maná en ella. Había poder en esa arma, potente también, literalmente podía sentirlo. Esa pistola era peligrosa, mucho más de lo que sería un arma normal, y posiblemente al mismo nivel que un noble fantasma de alto rango, y era vieja, mucho más vieja de lo que un observador casual podría haber pensado que era. Barril negro. Dijo Harry. En las circunstancias adecuadas, es un arma que incluso puede matarme, aunque tendría que usarse junto con otras cosas para hacerlo. Aún así, es lo suficientemente potente como para frenarme e incluso sacarme temporalmente. Me salgo de control, puedo confiar en que lo uses de forma adecuada. Il-ya lo miró con ligera confusión. Comillas, ¿por qué me preguntas? Me conoces desde hace menos de 1 año, y no he demostrado exactamente que soy la chica más responsable. Hay otras a las que podrías preguntar, algunas de las cuales podrían usar esto mejor que yo podría. Comillas OMS preguntó Harry. De aquellos cercanos a mí, algunos son simplemente demasiado cercanos y pueden ser reacios a usar esto conmigo. Espero que seamos al menos amigos, pero también soy consciente de que puedes tomar decisiones difíciles cuando la situación lo requiera. Incluso si no has mostrado abiertamente esas cualidades, puedo leer las almas, así que sé qué tipo de persona eres. Il ya tiene el rifle en sus manos. Ella puede decir que su apariencia es engañosa.
Si bien, para la mayoría, parecerá poco más que un rifle modificado, puede decir que mantendrá la precisión mucho más allá de todos los rifles de francotirador modernos, pero conservará la capacidad de disparo rápido de un verdadero rifle de asalto. Tal vez incluso superando la velocidad de disparar una ametralladora montada puede proporcionar, todo con un retroceso mínimo. Era un arma increíblemente peligrosa, más ahora que Harry había jugado con ella. Un arma normal sería una amenaza para un humano, y pocos magos tendrían defensas adaptadas para detener tal cosa, pero este era un paso más allá, capaz de ser una amenaza para seres sobrenaturales, aquellos que normalmente ignorarían tal arma. Desdeñándolo como poco mejor que una cerbatana y un dardo contundente. Comillas, ¿confiarías tanto en mí?, preguntó Ilya. No he pasado suficiente tiempo contigo para confiar plenamente, y tengo demasiado en mi interior para siquiera confiar en mí mismo, pero en la medida en que confiaré en alguien, sí, confío en ti. Respondió Harry. Si aceptas la tarea que te he encomendado, debes saber que he hecho los arreglos necesarios para que, sin importar dónde esté, puedas llegar hasta mí y dejarme. No hubo más palabras entre los dos, y ya perdida en sus pensamientos sobre la pistola que sostenía y el chico cuyos ojos habían parpadeado por un momento. Mientras Harry regresaba a la casa para continuar con lo que había estado haciendo anteriormente. No vio que el arma se convertía en una sombra en las manos de Ilya, la sustancia fluía por sus brazos, no era necesario. Ilya pensó que tal vez debería esforzarse más por comprender a su extraño maestro. Ilya decidió que la mejor manera de conocer mejor a Harry era molestarlo implacablemente, la gente siempre mostraba más de su verdadero yo cuando estaba más irritada después de todo. Eso, no salió como estaba planeado. Por razones obvias, ella no podía molestarlo cuando estaba realizando experimentos cuando estaba en su taller, especialmente considerando cuánta energía ambiental estaba saturando el área. Era tan espesa que hacía que el aire se sintiera pesado con ella, y simplemente respirar allí era como beber un alcohol embriagador. No creía que Harry se diera cuenta de lo que estaba haciendo él mismo. La tercera magia verdadera era, en opinión de Ilya, la más ridícula de todas. Cada vez que Harry usaba la más mínima cantidad de prana, su alma restablecía inmediatamente sus reservas al máximo, perpetuando su poder infinito. Por lo tanto, su capacidad para Magecraft solo estaba limitada por la salida máxima que sus circuitos y su cuerpo podían manejar. Para un mago regular, esto sería una buena cantidad. Para un mago de clase alta, esto sería una cantidad sustancial. Para un apóstol muerto, esto sería una cantidad ridícula. Para Harry, esto fue más que obsceno. Harry había ido tan lejos como para dividir sus circuitos mágicos en pedazos, fortalecerlos hasta que fueran tan buenos como antes, y luego dividirlos nuevamente. Cada vez que rompía sus circuitos y los rehizo, esencialmente estaba aumentando su propia producción de prana. Con Harry siendo casi imposible de matar, su esperanza de vida potencialmente interminable, su capacidad para asimilar todo lo que encontraba y su impulso por mejorar, Harry tenía un potencial literalmente ilimitado. Su curva de crecimiento lo atestigua, y comparar al Harry de ahora con el de una década anterior mostró un gran contraste. Lejos del taller de Harry, y del riesgo de hacer que algo se disparara, y mucho peor que eso, Ilya ya había descubierto que la paciencia de Harry parecía no tener fin. O tal vez simplemente le divirtieron sus intentos de aprender más sobre él, llevándola a seguir adelante con sugerentes insinuaciones e implicaciones sutiles. A Harry no le gustaban los juegos de los políticos, pero podía bailar entre ellos como un bufón escondido si se lo proponía. Oh, vamos, solo una cosita y ya lo engatusó, dándole sus mejores ojos de cachorro. Comillas, solo un pequeño secreto entre tú y yo. Algo para afirmar la confianza que tenemos el uno en el otro. Comillas, a Ilya se le llenaron de lágrimas los ojos y asomó el labio inferior en una mueca que debería conmover incluso al tirano más despiadado. Los ojos de Harry brillaron divertidos mientras la miraba. Comillas, ir por el acercamiento directo esta vez. ¿Tus artimañas femeninas no han tenido éxito? Te dejé algunos datos interesantes sobre mí, ¿o son esas las migas de pan que estás siguiendo hasta una casa de pan de jengibre? Comillas, ayudaría a mi caso si dijera que sí, y Ilya preguntó sin una pizca de vergüenza. Harry se echó a reír ante eso. Ah, no lo sé, ¿verdad? Él le sonrió. Supongo que podría compartir un secreto contigo, o más exactamente, decírtelo primero. No es nada especial todavía, pero en un siglo o más, podría convertirse en algo realmente hermoso. El interés de Ilya despertó, puso su mano en la de Harry cuando se la tendió. Su agarre se apretó ligeramente cuando los dos quedaron envueltos en sombras, antes de que sus cuerpos fueran consumidos por completo. Zelrech, que estaba parado en una ventana, arqueó una ceja ante eso, antes de buscar en qué parte del caleidoscopio había ido su nieto adoptivo. Cuando lo encontró, sus ojos se salieron de su cabeza por la sorpresa. Cuando las sombras se disiparon, Ilya miró a su alrededor con curiosidad. No parecía haber nada particularmente sobrecogedor en el lugar donde estaba. Había hierba verde debajo de sus pies, tal vez unos tonos más oscuros de lo esperado, y lo que parecía un bosque a la izquierda, uno joven, aunque también uno que estaba creciendo rápidamente. Detrás de ella, había un océano, aunque estaba bastante tranquilo, sin olas rompiendo en la orilla. La atención de Ilya se centró en el bosque joven cuando un destello de plata y oro parpadeó entre los árboles.
Salió al trote un pequeño grupo de unicornios, 4 adultos y 3 potros. Los unicornios parecieron reconocer a Harry, ya que todos se acercaron a él y lo saludaron cálidamente, antes de volverse para mirar a Ilya con curiosidad. ¿Comillas unicornios?, preguntó Ilya. Eso no puede ser lo que querías mostrarme, sé que algunos de los otros también se han encontrado con unicornios en el bosque de Elestia. No, debe haber algo más, ¿pero qué es? Se oyó un ruido detrás de ella, e Ilya se volvió para encontrar que la superficie del agua ya no estaba quieta y algo salía del océano. Estaba bastante aturdida al ver una cabeza masiva y serpentina que debe tener un cráneo lo suficientemente grande como para poder ponerse de pie. ¿Comillas una serpiente de mar?, preguntó, mirando a Harry, quien asintió con la cabeza mientras un potro unicornio acariciaba su mano. Solo 2 ejemplos de los que están aquí. Harry le dijo. ¿Comillas y dónde está aquí? Ilya presionó su pregunta, la curiosidad ardía dentro de ella. La frente de Harry se arrugó con el ceño fruncido. Honestamente, no estoy del todo seguro. Él se encogió de hombros. Es un lugar que descubrí por accidente. Tenía curiosidad acerca de los límites de mi espacio imaginario, ¿sabes dónde guardo mis manzanas, Prismacreuz, etc.? Bueno, me entrometí en eso, hasta que de alguna manera terminé aquí. Harry se quedó en silencio por un momento. Este lugar no es mi paisaje mental, sin embargo, mi mente puede influir en este lugar. Este lugar no es un paisaje manifestado dentro de mi alma, sin embargo, de alguna manera está unido a mi alma. He empezado a llamar a este lugar mi propio pequeño mundo. Por supuesto, los unicornios no estaban aquí inicialmente, ni tampoco las serpientes marinas ni ningún otro de los habitantes de este mundo. Al principio, este mundo era una roca en blanco que he terraformado para que sea como es. Las criaturas no estaban aquí inicialmente, dijiste. Los ojos de Ilya se posaron en los unicornios y luego de nuevo en la serpiente marina. Si ese es el caso, ¿por qué están aquí ahora? Fue una solicitud. Harry le dijo, frunciendo el ceño. ¿Comillas sabes cómo la magia, a falta de un término mejor, está desapareciendo en nuestro mundo? Las especies fantasmales son poco comunes en el mejor de los casos, los dioses que quedan pasan la mayor parte del tiempo dormidos y aquellos con potencial para la magia son cada vez más raros. Ilya asintió con la cabeza. Sí, se calló, sin saber qué decir a eso. Los seres humanos ordinarios, son cada vez más numerosos, la tecnología y la ciencia están reemplazando al misticismo y la magia. Solo los fantasmas y cosas por el estilo siguen siendo prominentes, la fascinación por lo paranormal se extiende entre la gente normal. Harry asintió con la cabeza. Magecraft está desapareciendo. La línea Matiri, una vez poderosa, ahora está extinta. Incluso si no hubiera matado a Shinji Izouken, el heredero de la familia era impotente, y tenían que confiar en Sakura para continuar con su especialidad familiar en absoluto, un mago de otra familia. No son la única familia que está muriendo, aunque es menos obvio en otros lugares. ¿Y eso tiene que ver con el mundo mágico? ¿Cómo? No están desapareciendo, de hecho, si lo que he visto es correcto, los nacidos de Muggles se están volviendo más comunes que antes, y ya señaló. Harry rió entre dientes. Es cierto que los nacidos de Muggles son más comunes de lo que eran antes, pero no están aumentando al mismo ritmo que la población humana en general, y tampoco son tan poderosos. Tómalo de alguien que puede ver sus almas y sus núcleos mágicos, el patrón es obvio para quien lo mira. Comillas entonces el mundo mágico también se está extinguiendo y ya suspiró con tristeza, no era una cosa feliz que la magia estuviera desapareciendo de los mundos a medida que crecían, por así decirlo. Sí, lo es. Ya hay especies que están al borde de la extinción, y Elestia lo sabe. Me pidió que buscara un lugar donde resguardarlas, para que no desaparecieran del todo. ¿Dónde mejor que un lugar como este, un mundo? ¿En el que soy la máxima autoridad? Ilya le dedicó una sonrisa irónica y le dio un suave puñetazo en el hombro. Pensé que se suponía que eras un monstruo. Dar refugio a una variedad de criaturas, esas no son las acciones de un monstruo, ella le sonrió. No voy a negar, sin embargo, cuanto más cómodo te sientes con lo sobrenatural que con los humanos. Ilya juntó las manos a la espalda mientras miraba a su alrededor. Entonces, ¿qué tan grande es este lugar y cuántos animales diferentes has traído? Harry rió entre dientes. Todavía estoy ampliando el área, pero en este momento este lugar tiene aproximadamente el tamaño de Australia. Sin embargo, el clima varía mucho, la parte norte está congelada, mientras que el sur tiene un poco de desierto. Crear climas no es fácil, ya sabes, pero creo que me las he arreglado bastante bien. En cuanto a lo que vive aquí, en realidad hay mucho, de todo, desde Flowerworms hasta Boutrúctiles, Testrals e incluso un pequeño vuelo de cada tipo del dragón todavía está por ahí. Eso no se refiere a la vida vegetal. Ilya tomó la mano de Harry mientras él la conducía al bosque, la serpiente marina que los había saludado regresando a las profundidades del océano. Miró a su alrededor al entrar en los árboles, maravillándose de la gran variedad que podía ver. Robles, olmos, sauces, pinos, cerezos, de todo tipo. Harry la llevó a un claro dentro del bosque, donde se podía ver un arco formado por ramas retorcidas y entrelazadas. Las raíces de los árboles eran gruesas aquí, e Ilya podía sentir la presencia de lo que supuso que era Elestia allí también, alimentando el bosque a su alrededor. Elestia ha logrado formar una conexión con este lugar, su habilidad combinada con mi poder para acelerar el desarrollo de la flora de los alrededores y hacer que todo florezca.
Aqua también ha formado una conexión con el agua de este mundo, infundiéndola con la energía que necesita para mantener la vida mágica. Harry explicó. Su ayuda es muy apreciada, convirtiendo este lugar en un santuario para la vida mágica. Sería una vergüenza si tanta belleza, gracia y magnificencia muriera con el mundo que los engendró. La sonrisa que cruzó el rostro de Harry suavizó sus rasgos usualmente neutrales, haciéndolo parecer simplemente radiante. Entonces, ¿hay un límite para los tipos de plantas y animales que son bienvenidos aquí?, preguntó Ilya. Harry rió entre dientes. Para nada. Mientras no me cabreen, son bienvenidos aquí. Incluso hay algunos centauros a los que estoy considerando invitar aquí, Firenze principal entre ellos. También voy a extender una invitación a Amaterasu para darle un ancla aquí cuando nuestro mundo finalmente muera, y muchos más. Una pequeña sonrisa apareció en los rasgos de Ilya. Un refugio natural creado a través de medios no naturales para que todos disfruten. Ella soltó una media risa. Realmente eres una contradicción, Harry. Comillas. Harry solo se encogió de hombros en respuesta, sabiendo la verdad de sus palabras. Soy lo que soy, respondió. Comillas. ¿No es esa la verdad? Una voz vino detrás de ellos, haciendo que Ilya se diera la vuelta en el acto, aunque Harry no mostró sorpresa alguna. Comillas. ¿Quién eres tú?, preguntó Ilya, sin haber esperado que nadie como el anterior estuviera aquí. Era un chico de aspecto humano, tal vez de unos 16 o 17 años. Había un bronceado muy claro en su piel, y tenía el pelo corto y negro que era un desastre absoluto sobre su cabeza. Llevaba una camisa negra de manga larga con botones, un par de pantalones negros y zapatos negros. Lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos amarillos, lo único en el que parecía anormal. Comillas. ¿Quién soy? Él se hizo eco de su pregunta. Ahora, eso es una cosa interesante. No soy tan clara como mis asociados. Yo era el miedo, pero lo usé, yo representaba, pero no lo hice en Carnan. No me acurruco en una esquina y llorar de miedo, no rehuí. Soy impulso, instinto, pensamiento básico sin restricciones. O al menos puedo serlo. Soy la vocecita en el fondo de la mente, murmurando sobre lo que podría hacer, lo que haría si no fuera por la moderación. Sombra del corazón. Harry murmuró. Es como Tyrants, Serial Phantasm y Dream or Destrucción, aunque menos desarrollado debido a su juventud. Es otro aspecto de mí, una encarnación de pensamientos impulsivos, abandono imprudente y falta de moderación. Shadow asintió con la cabeza. Exactamente. Soy la voz susurrando en el fondo de su mente que le dice que maté al mocoso Malfoy, la dulce tentación de dominar a los otros 3 campeones y doblegarlos a nuestra voluntad, y el deseo de soltar a Angra Mainyu en este mundo. Solo para ver qué pasaría. Harry frunció el ceño. No sé por qué eligió esa forma, es bastante irónico que la parte menos humana de mí se parezca tanto a lo que sería si hubiera vivido una vida más mundana. Era cierto, la figura frente a él se parecía a una versión saludable del Harry Potter que había visto en ese mundo alternativo, excepto con ojos amarillos. No va a hacer nada de lo que acaba de decir, ¿verdad? Y ya preguntó tentativamente. Ella sabía muy bien cuán poderosos eran los otros aspectos de Harry. Tyrant era capaz de una fuerza bruta más allá de cualquier cosa que intentara igualar su espada. Serial Phantasm podía drenar la vida de un objetivo con solo quedarse allí y poseer una gran habilidad con su lanza, y Dream o Destrucciones, los hechizos menos destructivos podían arrasar una calle. No quería pensar de lo que este tipo podría ser capaz. No, no lo es, Harry respondió con facilidad. Aunque reconozco su voz, está templada por pensamientos más racionales y argumentos en contra. Eso es lo que frena su personalidad cuando se manifiesta, calmando sus pensamientos más extremos mientras interactúa con el mundo. Comillas. Así que no va a hacer un alboroto asesino ni nada, preguntó Ilya. Oh, él no dijo eso. Shadow manifestó un arma en su mano que apuntó directamente a Ilya. Era una cosa extraña, el cañón era grande, pero su forma general era similar a la de un revólver. En realidad, se parecía mucho a una pistola de bengalas con un cañón largo, pero Ilya dudaba que disparara algo tan manso, y la abertura parecía lo suficientemente grande como para caber en ella un pequeño cohete. Ilya estuvo tensa por un momento, antes de que Shadow suspiró y el arma en su mano desapareció. Aún así, se necesitaría alguna forma de provocación para que yo hiciera un alboroto. Ah, ¿qué origen más cruel tengo? Eso no permite que un espíritu libre como yo se vuelva loco. Le sonrió a Harry, antes de desaparecer de nuevo en la mente de dicho chico. Él es el más peligroso e impredecible de mis aspectos. Harry habló. Incluso yo, la fuente de su existencia, no lo entiendo completamente, porque él extrae su sentido de sí mismo de todo lo que no reconozco conscientemente, incluso si sé que todavía es parte de mí. Ilya se preguntaría qué dijo entonces durante meses después, sin estar segura de si era lo más perspicaz que había escuchado en su vida, o quizás lo más perturbador. Comillas. ¿A dónde vas? Harry miró hacia arriba para ver a VV parado en la puerta. Sus alas blancas estaban dobladas detrás de su espalda, y llevaba el mismo estilo de vestido que tenía cuando Harry la conoció por primera vez. También era la primera vez que salía de la habitación de Harry, el ángel falso había permanecido allí, apenas comiendo mientras ella miraba por la ventana. Azkaban, una prisión. Uno que se cree mi enemigo está reuniendo sus fuerzas y deseo destruirlos a todos de una vez. No soy alguien que deje tal riesgo por ahí, ni siquiera languideciendo en una celda de prisión. Ha habido más de uno escapa de esa prisión, y no dejaré que mis objetivos tengan la oportunidad de hacerlo por más tiempo. Harry le dijo.
Comillas uno que se cree enemigo. Quizás no, preguntó VV. Harry inclinó la cabeza hacia un lado. Cuando los Aristóteles descendieron sobre la Tierra, alguno de ellos vio a los humanos mundanos como sus enemigos. Él respondió a su pregunta con una propia. VV frunció el ceño. No lo hicimos. En el mejor de los casos, eran molestias. Incluso aquellos capaces de destruirnos no eran particularmente dignos de mención. Incluso cuando el caballero Eden destruyó a uno de los míos, fue un simple revés, ya que los que estábamos respaldados por nuestros planetas podría ser devuelto eventualmente, por lo que fue solo un retraso en lo inevitable. Comillas, eso responde tu pregunta, Harry le preguntó. Comillas, ¿realmente estás tan por encima de él? La voz de VV era incierta, no estaba del todo listo para creer que Harry era realmente tan poderoso como decía ser. Harry rió entre dientes. VV, estoy en un nivel similar al tuyo. En resistencia, soy tu igual. En velocidad, soy tu superior. En poder ofensivo, quizás soy inferior. En potencial, bueno, quién sabe, sacudió la cabeza. Incluso si no estuviera a tu nivel, todavía estoy muy por encima de él en todos los aspectos que importan. Harry pudo verla a punto de hablar, pero la detuvo. Eso no es arrogancia hablando. He examinado su alma, y le pedí a Len que escudriñara sus recuerdos mientras dormía. Todo lo que él sabe, yo también, y puedo afirmar con seguridad que, a menos que lo permita, no puede lastimarme ni puede oponerse a mí si decido poner fin a su vida. Veo, VV suspiró. Comillas, ¿hay algo a lo que no puedas enfrentarte? ¿Algún enemigo al que no puedas vencer? Harry rió. Sin duda, sí. Dije que estoy en un nivel similar al tuyo, por lo tanto existe la clara posibilidad de que un Aristóteles sea capaz de matarme. Ustedes son seres que siguen un sentido común diferente después de todo. Incluso sin eso, hay seres que están muy por encima de ti y de mí, por lo tanto, no soy todopoderoso. Comillas, ¿y los que están debajo de ti? Preguntó VV vacilante. Harry frunció el ceño. No se equivoque, cuando hablo de los que están arriba y debajo de mí, hablo simplemente en términos de poder y capacidad. El valor de una vida no es mío para decidirlo, sino que lo deja a quien quiera que equilibre la balanza. Mataré, por supuesto que lo haré, pero no sé cuánto valdrán sus vidas en comparación con la mía, ni siquiera lo que valen en comparación entre sí. No me detendré en esas cosas, y simplemente viviré mi vida como me parezca. Supongo que eso es todo lo que cualquiera puede hacer. VV se encogió de hombros con tristeza. Harry frunció el ceño. Esta melancolía no le gustó en absoluto a la niña, era demasiado brillante para ella, una linterna brillante entre largas sombras. ¿Estás de luto, infeliz? ¿Hay alguien a quien extrañas de la Tierra del Acero? Comillas, Harry había echado un vistazo a su alma, honestamente no podía evitarlo, pero no había profundizado en su vida personal. Sí, lo hubo. Murió, sin embargo, todavía me pregunto qué diría sobre algunas cosas. Desearía poder hablar con él de nuevo, aunque solo sea por unos minutos. VV suspiró, y parecía incluso más deprimida que antes. Yo puedo ayudar con eso, Harry le dijo. Los ojos de VV se abrieron para encontrarse con los de Harry, exigiendo una explicación. Mientras estén muertos, puedo llamar temporalmente su alma. No tendrás mucho más que unas pocas horas, ya que eso no les causa dolor, no estaban destinados a aguantar entre los vivos sin un cuerpo. ¿Quieres eso? Sí, VV declaró firmemente. Yo quiero eso. Harry inclinó la cabeza, dejando que un zarcillo de legilimancia se deslizara en la mente de VV, buscando con quién ella quería hablar. Era un mal necesario, no podía llamar a alguien sin un marco de referencia, y arrastrar a alguien que había muerto en otro mundo sería lo suficientemente complicado sin acumular más dificultades encima. Dolor. Atravesando la mente de Harry había una cantidad ridícula de dolor. Por supuesto que esto sucedería, VV era un tipo, seguía un conjunto diferente de reglas, un sentido común literalmente extraño, su mente obviamente sería incomprensible para una criatura que estaba acostumbrada a la lógica de otro mundo. Sin embargo, Harry resistió el dolor, buscando al menos una imagen de la que se suponía que debía llamar. Ahí. Un hombre, un ser humano normal, tan frágil como el resto de su especie. Fue el último de su especie. Él era peligroso. Era terco. Era extraño, incluso para la mente de Harry. El pensamiento que había encontrado estaba conectado con otros. Harry los extrajo a todos, cuanto más completa fuera la imagen que tenía de la persona que quería convocar, más fácil sería. Aún así, eso no hizo que nadar en la mente de Type fuera más fácil, incluso si estaba infectada con conceptos humanos, que probablemente era la única razón por la que esto funcionaba en primer lugar. Comillas, Harry. Harry, ¿qué fue eso? Harry parpadeó sorprendido, encontrándose arrodillado en el suelo, su sangre negra goteando de su nariz, las comisuras de sus ojos, sus orejas, incluso algunos de sus vasos sanguíneos se habían roto. Y Harry podía sentir su cerebro reparando el daño que había sufrido mientras se sumergía en la mente de VV. Harry se puso de pie vacilante. Eso fue decididamente desagradable. Él murmuró. Tendré que encontrar una manera de solucionar eso pronto. Comillas, ¿estás bien?, preguntó VV, preocupado, sabiendo que había pasado por ese dolor para poder encontrarse con él por última vez. Lo estaré en breve, dijo Harry. Mi cuerpo ya está casi reparado, y mi mente ya está trabajando en una forma de evitar que esa reacción vuelva a suceder. Esto mantendría a Grimor Destruction ocupados durante días. Finalmente, un poco de paz y tranquilidad desde el aspecto hablador.
Comillas, ¿estás seguro? VV lo miró con ojos preocupados. Sí, estoy seguro, y no es nada comparado con lo que Zelrech y Sirius hicieron que sucediera, Harry le dijo. VV suspiró. Ya te dije que eso no importa. Harry apretó los dientes. VV, hay 2 cosas en las que creo y hay 3 cosas que desprecio. Las 2 cosas en las que creo son decisiones y responsabilidades, y una de las cosas que desprecio es la violación. Siempre que me emborracho, pongo limitadores en mí de antemano para reprimir la lujuria, para que no haga nada por lo que me desprecie mientras estoy bajo la influencia. Zelrech y Sirius no me permitieron eso, ellos diseñaron una situación que odio con pasión. Ambos ya están castigados, pero pasará mucho tiempo hasta que los perdone, y no estoy por encima de ser lo suficientemente vengativo como para revisar el castigo sobre ellos. Entiendo, VV inclinó la cabeza en reconocimiento. Aún así, mantengo lo que dije, realmente no me importa. Y esa es tu elección, VV, y lo respetaré. Sin embargo, también depende de mí decidir cuándo su castigo es suficiente para satisfacerme, y puedo ser bastante sádico cuando me apetezca. Harry puso una mano en el hombro de VV, y estaba a punto de salir por la puerta cuando llamó por encima del hombro. Por cierto, he conseguido un cuerpo físico para que lo habites. Está en mi taller, y podemos meterte en él cuando regrese. Harry gritó, antes de convocar al dios de las armas frente a VV. Tienes 3 horas, haz un buen uso de ellas. Voldemort miró al anfitrión acampado ante él. Hombres lobo, gigantes, brujas, trolls, todo tipo de criaturas oscuras estaban presentes, y en gran número. Desde su resurgimiento del pasado de Halloween, usando sangre de Dumbledore que había sido recuperada por su espía, se había mantenido en las sombras, reclutando a tantos como pudo para su causa. Sin embargo, mañana era el día de la prueba final del torneo de los 3 magos. Era mañana cuando su fiel mortífago de Hogwarts enviaría a su mayor enemigo, Harry Potter. El niño estaría muerto poco después de su llegada, y su cadáver sería entregado a la luz para mostrarles que su salvador no podría salvarlos esta vez. Un ceño preocupado cruzó el rostro de Voldemort. Había escuchado todos los informes de los logros del mocoso Potter en el torneo hasta el momento, y algunos informes más que su mortífago le había proporcionado, y estaba preocupado. Algunas de las hazañas que había realizado la criatura eran cosas de las que no sería capaz sin una gran preparación y una dificultad igualmente grande. Sí, se había asegurado de que el sitio preparado para la llegada de Potter fuera tan ineludible como fuera posible. Sí, había reunido todas sus fuerzas actuales en ese lugar. Sí, se había preparado tan plenamente como pudo personalmente para el enfrentamiento entre él y el chico. Aún así, nunca está de más ser cauteloso. Detrás de Voldemort, sus mortífagos estaban preparando un círculo ritual. Nunca había requerido algo como esto durante su anterior conquista del mundo mágico británico. Honestamente, si hubiera esperado, habría conquistado a los tontos que se atrevieron a oponerse a él. Ningún libro de historia podía transmitir cuán sombrías habían sido las cosas antes de que Harry Potter las salvara a todas. ¿Fue esto un paso demasiado lejos? Realmente decía algo sobre un curso de acción cuando incluso Voldemort lo desconfiaba. Aún así, Voldemort conocía las reglas, y mientras se siguieran al pie de la letra, no tenía nada que temer. Sin embargo, no usaría a estos seres una vez que se ocupara de Potter, los riesgos eran simplemente demasiado grandes para la posible recompensa. Demonios. Invocarlos fue visto como aún más horrible que las maldiciones imperdonables. Incluso había habido puntos en el pasado donde señores oscuros habían luchado codo a codo con los líderes de la luz con el fin de cosas tales terribles de combate, que era lo peligrosos que eran. Por otro lado, Harry Potter era un enemigo que Voldemort no entendía, y no lo iba a subestimar, no esta vez. Había visto, a través de la Legilimancia, el poder que Potter había lanzado casualmente durante las tareas hasta el momento, y a Voldemort le molestaba que pudiera ser tan casual con ese poder. ¿Reescribiendo el mundo con solo un canto? Ridículo, pero había sucedido. Ser nombrado Dios por una esfinge. Eso estaba más allá de lo creíble, pero la criatura extranjera lo había hecho. ¿Congelar el lago, hecho tan casualmente como transfigurar una tetera? Imposible, especialmente a un ritmo tan rápido. Destruir casualmente a sus enemigos con una espada en la mano. Quizás la tarea más fácil de entender. Se suponía que los magos tenían varitas en la mano, no acero. Volar al espacio sin nada más que alas y luego caer a la tierra tan rápido que había hervido la superficie del lago cuando regresó. Verdaderamente absurdo. Derrotar a duelistas hábiles, aunque admitamos que adolescentes, en un duelo de magia. Comprensible, aunque frustrante. Ahora todo lo que Potter tenía que enfrentar era un laberinto, y luego finalmente caería en la mano de Voldemort. Inicialmente, Voldemort había considerado facilitarle las cosas al chico Potter, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que el mocoso era demasiado consciente para caer en eso. Simplemente evitar que la competencia llegara a la copa primer era suficiente, y eso era lo que su espía mortífago había recibido instrucciones de hacer. Está hecho, mi señor, todo está preparado. Voldemort se dio la vuelta para mirar a Rookwood. Era extraño que sus seguidores en Azkaban hubieran sido liberados tan cerca de cuando él se iba a revelar al mundo en general. Quizás otro de sus mortífagos se había mantenido más fiel a él de lo que pensaba, y de alguna manera habían oído hablar de su resurgimiento. Fueron útiles, al menos. Muy bien, Rookwood.
Ahora es el momento de comenzar el ritual. Sus ojos rojos parpadearon. Si alguien me interrumpe, estaré muy disgustado. Rokuot se inclinó mientras Voldemort comenzaba a cantar. A sus pies, yacen los sacrificios preparados. Hoy es el día, Harry murmuró, rodando los hombros. No tengo clases hoy, se decidió darles a todos el día libre, incluso si la tarea no es hasta esta noche. Creo que Dumbledore hizo eso porque los estudiantes están demasiado entusiasmados para aprender algo, especialmente con tan poco año que queda. Comillas, ¿cuándo vas a ir tras Crouch Jr.? Preguntó al Trouge, mirando a Harry con curiosidad. Comillas, ¿y cómo lo vas a hacer? Ha sido un dolor de cabeza este año. Arquaid asintió con la cabeza. Creo que merece un trato especial. Creo que hay otros que merecen un trato especial, murmuró Tamamo, su cola de zorro se envolvió alrededor de la cintura de Harry y lo apretó contra ella. Harry se movió un poco incómodo ante eso. Sabía, en su mente, que las cosas sin duda darían un paso adelante ya que había perdido su virginidad con VV. Algunos que solo sabían de la falta de moralidad de Harry, o de su desprecio por las normas sociales, podrían haber pensado que estaría totalmente de acuerdo. No lo estaba. Harry no era un hedonista que se lanzara de cabeza a algo así. No lo malinterpretes, desde ese evento, había encontrado sus ojos vagando sobre las formas de sus asociadas femeninas, pero no pensó que debería simplemente meterse en la cama con ellas así. Si las chicas querían sexo solo porque él había tenido sexo con VV, entonces eso estaba simplemente mal en la mente de Harry. Si pensaban que el sexo los acercaría a él, eso también era falso. Solo cuando tanto él como su compañero, o socios, según sea el caso, estuvieran preparados y comprometidos el uno con el otro, Harry incluso comenzaría a pensar en acostarse con ellos de una manera no literal. Además, algunas de las sugerencias de Liz ni siquiera sonaban físicamente posiblemente, incluso para un cambiaformas como él, sin mencionar que hicieron que el S.I.M. incondicional sonara dócil. Mientras todos deseaban buena suerte a Harry, por innecesario que fuera, Sirius permaneció en silencio, con los ojos bajos. Harry le había aplicado una atadura que le impedía hacer trucos, prohibiéndole hacer bromas durante al menos una década. Peor que eso, para Sirius, era la ira desenfrenada que había en el rostro de Harry cuando les había estado infligiendo daño a él y a Zelrech. Si nada más se había dado cuenta de que Harry no era James, había sido eso. Sirius honestamente no había visto nada malo en eso en ese momento. Le había hecho lo mismo a James en la escuela cuando su mejor amigo estaba estresado. Aturdirlo, meterle una poción anticonceptiva en la garganta, cargarlo con afrodisíacos y meterlo en una habitación con uno de sus fans por la noche. Había soltado a James brillantemente. Sin embargo, había ido demasiado lejos con Harry, y ahora solo podía ver eso en retrospectiva. Por supuesto, Zelrech no había ayudado. Había sido el vampiro quien había decidido que Type Venus fuera el compañero de cama apropiado para Harry. Sirius simplemente no había entendido la dinámica de la relación entre Harry y las chicas lo suficientemente bien como para decidir quién sería el mejor, por lo que se lo había dejado al viejo chupasangre. Sin embargo, lo compensaría con su ahijado, de alguna manera, y Harry todavía era su ahijado en la mente de Sirius, incluso si Baber ahora ocupaba oficialmente ese puesto. No era como si Harry realmente necesitara un padrino, era completamente capaz de cuidarse a sí mismo y también era capaz de cuidar a otras personas. No sabía cuánto tiempo tomaría, y no sabía cómo lo lograría, pero Sirius se juró a sí mismo que encontraría alguna manera de compensar a Harry y recibir alguna forma de perdón de él. Faltaba menos de una hora para la tarea. Sin embargo, el laberinto que había crecido en el estadio de Quidditch no era el destino actual de Harry. Había estado rastreando el alma de Crouch Jr. durante horas, y finalmente estaba solo y lejos del personal y los estudiantes. Ollie había cerrado el área del castillo a su alrededor. Las ventanas se habían tapado con ladrillos, los pasillos secretos se habían sellado, las puertas se habían fundido con paredes de piedra y los extremos del pasillo también se habían cerrado. Crouch debería estar comenzando a sentir pánico ahora, sin entender lo que había sucedido. Ollie permitió que uno de los pasadizos secretos se abriera por un breve momento, lo suficiente para dejar que Harry se deslizara. Silenciosamente, la pared detrás del tapiz se cerró sobre el espacio que se había formado. Harry salió al medio del pasillo. Potter, ¿sabes qué diablos está pasando aquí? Moody gritó a Harry, la pata de palo golpeando contra el piso mientras el impostor caminaba arriba y abajo por el pasillo. Quizás sí. Barty, Harry respondió encogiéndose de hombros. Al instante, la varita de Moody estaba en su mano, apuntando a Harry. Comillas, ¿qué fue eso? Preguntó. Harry rió entre dientes. Oh, deja eso a un lado, es inútil en este momento. Sé quién eres, lo sabía antes de que se pensara el plan para reemplazar a Moody. De hecho, jugué un pequeño papel para que obtengas tu libertad, ¿ya sabes? Bueno, libertad es un nombre poco apropiado, te han observado todo este año y no te diste cuenta de nada, ¿verdad? Comillas, Avada Kedavra, Crouch gritó, el hechizo verde saltó de su varita. Harry se inclinó levemente hacia un lado, dejándolo pasar inofensivamente, y luego perezosamente se apartó del camino de la siguiente andarada de maldiciones asesinas que el profesor le envió. Al último, sin embargo, lo trató de manera diferente. Su mano arremetió y agarró el hechizo verde. Crouch estaba atónito cuando Harry jugaba con la luz verde en su mano. Ah, la maldición asesina, un hechizo tan extraño.
No hay un escudo puramente mágico que pueda detenerlo, y los escudos físicos se dañan bastante cuando son golpeados. Sin embargo, es posible interrumpir la matriz de hechizos, un hechizo contrarrestar la maldición asesina por así decirlo. Harry agarró el hechizo, o también como pudo considerando que era esencialmente un paquete de energía, sin masa física en absoluto. Lo estiró, luego lo pellizcó un poco, hasta que tuvo una espada fantasmal en la mano. Sin embargo, es inútil en cosas resistentes a la magia. Se necesitan múltiples golpes simultáneos para derribar a un dragón, y aún más para un Nundu. Harry comenzó a dar pasos lentos y deliberados hacia Crouch, extendiendo los zarcillos de su aura, corrompiendo y corroyendo la magia a su alrededor. La esencia de Angra Mainyu, bajo la firme guía de Harry, disolvió los efectos de la poción multijugos en Crouch. La transformación fue muy dolorosa, aunque probablemente tuvo más que ver con que sus miembros reales tuvieran que forzar a los falsos que Modi requería fuera del camino. El chillido de Crouch cuando su pierna real empujó a la de madera con garras fuera del camino, que había estado unida con bastante firmeza, trajo una sonrisa salvaje a la cara de Harry. Tu amo ha fallado. La voz de Harry era un susurro, pero Crouch aún podía escucharla claramente. Sus horcruxes, las anclas de su alma, no lo salvarán. No le has entregado un sacrificio, sino que has facilitado la llegada de su verdugo. Lo mataré, lo sabes, y puedes ser consolado con el conocimiento de que tu maestro pronto se unirá a ti en el abrazo de la muerte. Bueno, tal vez no su abrazo, dudo que seas digno de sus abrazos. Harry miró a Crouch a los ojos y se abrió camino en su mente. Lo saqueó de todo lo que contenía, y luego le clavó la espada Avada Kedavra en la cara, antes de dejar que el hechizo se disipara. Hizo una ligera mueca antes de tocarse ligeramente la frente. Sí, sé que es un desastre. Grimoire Destruction puede organizarlo, y si te importa tanto, échale una mano, Serial Phantasm. Harry murmuró. Alicia fue la primera en entrar en el laberinto. Victor y Fleur no se quedaron atrás de ella. Harry, sin embargo, se vio obligado a esperar bastante tiempo hasta que fuera su turno. Había rechazado todos los puntos en todas las tareas, y fue por esto que tuvo un comienzo tan tardío en los setos. Sin embargo, no fue muy preocupante, un análisis estructural rápido le permitió conocer la formación de los setos y podría rastrear mentalmente las almas de sus competidores. Caminó casualmente por el laberinto cuando se escuchó el estallido del cañón. Por encima de su hombro y detrás de él, uno de los orbes de observación flotaba, observando a Harry y proyectando su imagen en las pantallas grandes en las que la audiencia observaba su progreso. Otra pantalla que les mostraba el laberinto y las ubicaciones de los campeones dentro de él. Comillas, entonces esta es la tarea de la Tierra. Harry miró a su alrededor. Decepcionante, esperaba que la conexión con el elemento fuera más fuerte. Es cierto, él sabía cuál había sido la tarea final en esa realidad alternativa que había visitado, y los dragones habían sido los mismos, al igual que el lago, por lo que realmente no debería haber esperado que esta tarea difiriera demasiado. Oh, ¿qué es esto? Devil Snare. Harry suspiró. Esto es exagerado, pero también podría usar su fuego. Con eso, el fuego negro consumió la planta frente a Harry. Como fuego demoníaco, formas de criaturas bailaban dentro de él, aunque estas parecían principalmente vulpinas en la naturaleza más que míticas, y todas parecían tener ojos verdes traviesos. Harry vagó por el fuego negro de Amaterasu que había conjurado. Sin embargo, no lo extinguió e hizo que formara un pequeño ejército de zorros de gran tamaño que corrieron detrás de él mientras se adentraba más en el laberinto. Sin embargo, eran inútiles contra el siguiente obstáculo. Comillas, una ilusión. Harry rió entre dientes. Comillas, debería derribarlo o simplemente ignorarlo. Comillas. Harry reflexionó por un momento, atrapado entre eliminar la ilusión de un pequeño río que fluye rápido con escalones en él, o simplemente caminar a través del seto sólido al lado, que era el camino real. Lo dejaré como está. Ciertamente es una ilusión bastante bien elaborada, aunque intentar engañarme con ella es un esfuerzo inútil. Harry vagó por el laberinto durante un rato, en su mayoría encontrando hechizos, encantamientos, maldiciones y plantas como obstáculos. No fue hasta que llegó a una bifurcación en el camino que se encontró con su primera criatura mágica, y tuvo que preguntarse por qué. No tenía al falso Modi despejándole el camino, así que tal vez simplemente no querían arriesgarse a matar animales, o tal vez a los campeones, demasiado. Tengo que decir, sin embargo, que ciertamente no esperaba ver a Letifolds en el laberinto. Harry aplastó su cuello, antes de extender su mano derecha. En él, materializó su guadaña, la elaborada con su propia sangre y huesos. Se preguntó cuán potente sería un arma si hubiera usado su cuerpo como material ahora. Destrúyelos por mí, ¿quieres, Harry? Harry parpadeó sorprendido. ¿Muerte? ¿Quién creías que era? Sí, soy yo. Te estoy pidiendo que destruyas a los Letifolds, si no te importa. Si bien no son tan malos como los dementores, todavía infringen mi dominio sin una buena razón. ¿No pensaste que había una razón por la que el hechizo Patronus los afectaba como a los dementores? Harry se encogió de hombros. Lo que digas, muerte. La guadaña se deslizó fácilmente a través de los cuerpos de los Letifolds, como una hoja afilada a través de la tela. Otra cosa que supuestamente solo puede ser rechazada por un Patronus. Sacudió la cabeza, una leve sonrisa en su rostro. Hablando de un Patronus, Expecto Patronum. El hechizo de Harry provocó un asesinato de primates plateado ligeramente brillante, increíblemente sólido y realista.
Harry lo puso en el camino delante de él, caminando detrás de él con su guadaña sobre un hombro y silbando una alegre melodía, bastante melodiosa también si lo decía él mismo. Harry siguió caminando, a través del laberinto, a través de los diversos obstáculos que encontró. Algunos de ellos los resolvió con trucos, otros con habilidad y otros con fuerza bruta, cuanto menos se dijera sobre lo que Patronus Murder le había hecho a esa pobre tentácula venenosa, mejor. Y ahí está la taza, Harry se dijo a sí mismo, dejando una cosa rosa detrás de él. Se había aburrido de lidiar con sus obstrucciones al lidiar con la muerte, por lo que había recurrido a hacer las cosas divertidas y había transfigurado la acromántula en un Pokémon, un Slowpoke para ser específico. Harry rastreó mentalmente dónde estaban los otros 3 campeones en este momento. Kron parecía haber chocado con algo en el suroeste, ya que había estado atrapado allí casi desde que Harry había entrado en el laberinto. Fleur estaba al norte, habiendo pasado por donde estaba la copa sin aparentemente darse cuenta, en realidad estaba bastante cerca del seto exterior ahora. En cuanto a Alicia, en realidad era bastante cercana. Por lo que Harry podía decir, había encontrado algo que no podía manejar en un momento y se dobló sobre sí misma, y luego llegó a un callejón sin salida, y después de eso prácticamente había estado siguiendo el rastro de Harry. Y encontró algunas de las cosas que había dejado a su paso. Terminemos con esto, Harry se encogió de hombros y alcanzó la taza. Un zarcillo de magia, invisible, se envolvió alrededor del orbe de visualización que había mantenido a los espectadores al tanto de lo que Harry había estado haciendo, asegurándose de que también lo trajeran para el viaje. Lo desilusionó en buena medida como una ocurrencia tardía. Con eso, desapareció. De vuelta con la audiencia, comenzaron a sonar vítores cuando Harry tocó la taza, pero pronto se redujo a murmullos cuando no reapareció donde se suponía que debía hacerlo. Los susurros comenzaron a sonar entre los espectadores sobre una posible tarea final después de la tarea final, y su atención volvió a la pantalla de visualización del orbe de Harry. Sirius, junto con aquellos con los que estaba sentado, no había quitado los ojos de la pantalla, porque sabía lo que estaba pasando en ese momento y lo que Harry estaba a punto de hacer exactamente. El hecho de que tuviera el descaro de hacer esto con una audiencia en vivo, y Harry sabría que podían verlo, era otra cosa. Actualmente, Harry estaba arrodillado en el suelo, examinando algunas runas que formaban parte de una configuración más grande, un símbolo grabado en el suelo de unos 5 metros de diámetro. Sirius no conocía las runas lo suficiente como para comenzar a adivinar cuál era el propósito del círculo, así que le preguntó a Oli, la chica de las hadas. Vinculación y contención. Ella respondió. A menos que tengas la contraparte, tu acceso a tu magia estará severamente limitado, e incluso tu cuerpo físico será más pesado y lento. Sin embargo, eso es solo un círculo marcador, y dado que es del tamaño que es, deben cubrir un área enorme. Sirius se preocupó claramente en ese momento. ¿Comillas entonces es como de Pletyon Garden? Eso significa que Harry es débil mientras está dentro. Zelretoch se rió. ¿Comillas más débil de lo normal, quieres decir? Muy levemente, no lo suficiente como para notarlo, y no lo suficiente como para hacer una gran diferencia. Si fuera alguien más, un mago al menos, solo habrían podido lanzar un lumos. Hechizo, un reparo si son particularmente poderosos. Comillas y Harry Sirius preguntó vacilante. Podría destrozar todo un continente como él y aún así no sudar. Fue Tamamo quien respondió. Podría hacer más si me dejara ayudarlo a desarrollar algunos hechizos más destructivos. Casi ronroneó esas palabras. Pero Harry dice que la ruptura del continente es suficientemente grande por ahora. Aoko resopló. Comillas, has echado un vistazo a algunas de sus notas. Ella sacudió su cabeza. Él tiene teorías, válidas por lo que yo sé, que le permitirían destruir una estrella real, como nuestro Sol, sin esforzarse hasta el punto de terminar como este tipo. Señaló con el pulgar a Zelretoch, recordándoles lo que le había hecho la tensión de luchar contra Tipo Luna, lo mucho que se había convertido en una sombra de su antiguo yo. Comillas, entonces Harry estará bien. Sirius miró a Oko, esperando una respuesta directa, pero fue Liz quien respondió. Por favor, como si Harry pudiera estar en peligro por culpa de debiluchos como esos. Harry se puso de pie, mirando a su alrededor. Algo definitivamente estaba mal en ese momento, y lo puso un poco nervioso. Podía sentir una gran cantidad de almas cerca, en todas direcciones. Había almas de hombres lobo que podía sentir, y también había brujas, gigantes también y más. También había otras almas, unas que parecían anormales. Describirlos fue difícil, especialmente porque no podía equipararlos fácilmente con los 5 sentidos normales. Eran contradicciones de la naturaleza, como si pudieran convertir la izquierda en derecha, arriba igual a abajo, convertir el púrpura en un sabor o la piña en un sonido. Se escuchó un lento aplauso y Harry se volvió hacia el ruido. Un hombre de piel pálida y cerosa, ojos rojos entrecerrados y sin nariz se paró frente a él. Llevaba una túnica de tono negro, lo que hacía que su piel pareciera aún más pálida de lo que ya era, y la punta de una varita asomaba de un bolsillo. Bueno, el invitado de honor finalmente está aquí, el hombre dijo, su voz aguda y chirriante. Voldemort, Harry miró a su oponente de arriba a abajo. Los años no han sido buenos contigo, ¿verdad? Oh, una vez lo fueron, pero no en los últimos 13 años, no desde cierta noche de Halloween. Desde entonces, parece, me han golpeado bastante mala suerte y subordinados incompetentes.
Eso cambia esta noche, sin embargo, ya que el mundo lo hará pronto llegarán a temer el nombre de Lord Voldemort como antes. Riddle respondió. Los ojos de Harry parpadearon a ambos lados. Las almas en el área ahora estaban comenzando a agruparse alrededor de donde él estaba, aunque hasta se mantuvieron a cierta distancia. Los mortífagos de Voldemort, los humanos que habían tomado su marca, estaban arrodillados a su alrededor. Los hombres lobo merodeaban alrededor de los dos, los gigantes estaban erguidos y las brujas se quedaban atrás, mirando. Ya veo, has traído muchas copias de seguridad. Harry observó con calma. ¿Comillas retroceder? No, no están todos aquí para pelear contigo, están aquí para ver la actuación. Voldemort se rió. Has sido una espina sustancial en mi costado, Potter, y disfrutaré viéndote morir. Sin embargo, no me ensuciaré las manos con tu sangre contaminada, así que tenía que tener algún otro medio para matarte, y creo que me he superado a mí mismo. Comillas sangre contaminada. El labio de Harry se torció en una pequeña sonrisa. Grandes palabras para alguien que está más cerca de un hijo de muggles que de un mestizo. Tu madre era un skib, si mal no recuerdo, y tu padre un muggle, heredero del título de un lord, sí, pero un muggle de todos modos. Comillas, ¿cómo te atreves a calumniar al señor oscuro así, bestia inmunda? Gritó uno de los mortífagos arrodillados. Ahora, Bellatrix, Voldemort calmó a su subordinado más celoso. Es la naturaleza de los que están arrinconados lanzar tales comentarios, ignorarlos es la mejor respuesta, no les dé ninguna satisfacción en sus últimos momentos antes de la muerte. Voldemort se volvió hacia Harry. Verás, Potter, no es mi sangre lo que es preocupante. Recuerdo nuestro encuentro hace 3 años, no era tu sangre entonces púrpura. Un color muy inusual, al menos para un humano. Harry rió entre dientes. Ah, sí, el color de mi sangre. Si tiene algún valor, ahora es negra. Con eso, Harry pasó un clavo afilado en la palma de una mano, dejando que una línea de sangre negra apareciera en su mano y goteara al suelo. Y es mortal. Añadió, mientras el suelo siseaba y escupía donde su sangre corrosiva entró en contacto con él, carcomiéndolo. Harry se rió un poco, luego se acercó al gran lazo negro que mantenía su cabello recogido en una cola de caballo. Tiró de él, soltándolo y dejando que su cabello cayera en una brillante ola púrpura directamente al suelo. Luego cambió su cabello en una masa de serpientes retorciéndose. Las manos de Harry se transforman en garras, su rostro se vuelve más angular y su postura cambia a una de agresión salvaje. Luego hizo que sus 6 alas negras brotaran de su espalda, haciéndolo parecer una especie de híbrido de demonio y ángel caído. Las líneas rojas y negras que se extendían por su cuerpo, originadas en su corazón, no mitigaron esa impresión en absoluto. Realmente es una lástima ver a un joven mago tan prometedor delegar tanto, desechando su humanidad para convertirse en semejante a una bestia. Voldemort negó con la cabeza y suspiró. Bueno, entonces, si lo que deseas ser es una bestia, entonces sería apropiado que te mataran como tal. Harry suspiró, las serpientes que habían reemplazado su cabello sisearon mientras negaba con la cabeza. Está bien, me estoy aburriendo de las bromas, vamos a matarme, ¿de acuerdo? Comillas. Harry giró el cuello, antes de adoptar su propia postura combativa, con las rodillas dobladas, una mano en el suelo y listo para lanzarse a gran velocidad. Voldemort arqueó una ceja, o lo que sería una ceja si tuviera cabello. Levantó los brazos en un gesto envolvente, indicando todo lo que estaba a su alrededor, todas las criaturas y sus mortífagos. Comillas. ¿Piensas tocarme? Ni siquiera te acercarás. Tú eres yo y yo soy tú. Voldemort y el resto se detuvieron cuando las palabras resonaron en el aire a su alrededor sin una fuente clara, aunque la sonrisa salvaje en el rostro de Harry estaba llena de promesas, una promesa de dolor y muerte. Soy el eterno destructor del bien. Detrás de Harry, algo comenzó a tomar forma. Era como una armadura ajustada, hecha de tiras de metal negro mate superpuestas. Unidas a los guanteletes de la armadura había 2 hojas afiladas que sobresalían de las manos, que sostenían un par de dagas. Traigo muerte y enfermedad, soy el espíritu diabólico. Colgando de donde los brazos se unían al torso, había un par de cintas largas y gruesas. En los extremos, cada una de las cintas tenía una hoja triangular corta, rechoncha, como una cinquedea o daga pugio. El casco del ser de 6 metros de altura tenía la visera bajada, ocultando su rostro al igual que la venda de Harry ocultaba sus ojos. Soy Angra Mainyu, y destruiré todo en mi camino. La pseudo persona rugió, antes de lanzarse para enfrentarse a los gigantes en combate. Las 2 dagas que sostenía en sus manos se disolvieron en una niebla negra antes de reformarse en un Zweihänder masivo, que utilizó para partir inmediatamente a un gigante por la mitad. De vuelta en el estadio en los terrenos de Hogwarts, la audiencia estaba en silencio. Los otros 3 campeones habían sido recuperados del laberinto, viendo que Harry ya había tocado la taza, pero al igual que todos los demás, sus ojos estaban fijos en la pantalla que mostraba lo que estaba sucediendo alrededor de Harry. Después de haber materializado Shadow of the Art de su mente, aunque el aspecto parecía gustarle jugar como Angra Mainyu, Harry había materializado el resto de sus aspectos, Tyrants, Serial Phantasm y Grimoire Destrucción. ¿Quiénes se habían enfrentado a las fuerzas de Voldemort en combate? Bueno, llamarlo combate podría ser tergiversarlo, quizás sería mejor declararlo una matanza. Tyrant estaba cortando a hombres lobo y brujas en pedazos con evidente regocijo, riendo como una loca.
Si bien un hombre lobo es naturalmente más fuerte que un humano por un poco, no era nada antes de la fuerza bruta de Tyrant. Serial Phantasm y Dreamor Destruction estaban desmantelando sistemáticamente a los mortífagos, aunque cada uno tenía una forma muy diferente de hacerlo. Serial Phantasm fue rápido, eficiente y no perdió el tiempo. De hecho, parecía bastante aburrida por la pelea. Un paso hacia un lado para evitar una maldición, un empujón de su lanza, y luego estaba en el siguiente objetivo. De vez en cuando, deslizaba su lanza hacia los lados, derribando a un mortífago en la maldición de otro, antes de dar el golpe final, pero era como una máquina. Incluso tenía lugares favoritos que prefería golpear, la base del cráneo, donde terminaba la columna vertebral y subía a través de la caja torácica y hacia el corazón, siendo los dos más comunes. Dreamor Destruction era más divertido y enérgico sobre las cosas. Siempre que se le enviaba un hechizo, lo golpeaba con la punta de su látigo, provocando que el hechizo explotara. Siguió cambiando lo que usó para matar a los mortífagos también, un momento usando las canicas elementales que Harry había hecho para el torneo de duelo de 1993. Luego las cambió por la espada que había sido hecha para la personificación del sable de Harry durante el Grail War, y luego pasar a otra cosa para la próxima muerte. Todo esto era solo una de las razones por las que la multitud se había quedado en silencio. Otra razón de su silencio sería su sorpresa al ver a Voldemort vivo. No hay palabras que puedan describir fácilmente el terror de la guerra hace una década y media, y ver la causa de la misma de pie con confianza ante su salvador, bueno, no fue una cosa fácil de digerir. Cornelius Fudge tenía otra razón para guardar silencio y para que su tez se pareciera a las papillas viejas. Todavía tenía que informar a la población sobre la fuga de Azkaban que había ocurrido el día anterior, habiendo esperado mantenerla bajo control y ordenada sin que el público se diera cuenta, y ahora mismo, en la pantalla. Todos los fugitivos de Azkaban podrían ser visto. Medusa estaba callada por una razón completamente diferente. Estaba usando la distracción que Harry estaba causando para acercarse sigilosamente a un Draco Malfoy. En una mano sostenía un traslador que Zelrech había modificado para transportar a alguien entre dimensiones, y quería mostrar su disgusto al pretencioso mocoso rubio con respecto a sus intentos de esclavizar a su hermana en un contrato matrimonial. Harry se paró frente a Voldemort, ambos ignorando el caos del combate que los rodeaba. Harry inspeccionó casualmente el campo delimitado que había levantado, asegurándose de que no hubiera ningún agujero que permitiera que alguien se deslizara por él. Bloquearía las apariciones, los trasladores, incluso pasar físicamente a través de él era imposible, como correr de cabeza hacia una cúpula invisible. En las manos de Harry estaban sus dos espadas hechas por Fae, Malleave y Zotari. El cabello de Harry todavía tenía la forma de serpientes, pero ahora eran blancas, como solía ser su cabello cada vez que dejaba que todos sus aspectos jugaran. Miraba a Voldemort con curiosidad, preguntándose por qué todavía parecía tan tranquilo y confiado. ¿Sabes? Harry le habló casualmente a Voldemort. Vas a morir muy pronto. Pensé que temerías a la muerte, especialmente dado lo que significa Voldemort, tu nombre elegido. ¿No estás un poco asustado? ¿Cauteloso? ¿Incluso cauteloso? No, Potter, no lo soy. Serás tú quien muera hoy, no yo, e incluso si me cayera, he probado que la muerte no puede retenerme, que puedo regresar. Una mirada petulante y condescendiente cruzó el rostro de Voldemort. Usted es potente, voy a permitir que, muy potente. Es una pena que este potencial se desperdicia. Harry rió entre dientes. Comillas perdido como se agachó cuando la cabeza decapitada de un gigante pasó volando junto a él. Sobre ti. Tienes el poder de doblegar el mundo a tu voluntad, y pasas tu tiempo enseñando a niños que no tienen respeto ni potencial propio. Podría ser genial, y yo podría facilitar esa grandeza, pero yo no lo hará. Es un riesgo demasiado grande como para soltarlo. Voldemort respondió, desvaneciendo un chorro de sangre de uno de sus mortífagos que ensució su túnica. Bueno, para tu información, este fue de hecho mi último año de enseñanza. Encuentro que permanecer en un lugar tanto tiempo es bastante aburrido, especialmente cuando no sucede nada emocionante, así que planeo seguir adelante, a otra cosa, a otra parte. Coma a cualquier lugar donde pueda encontrar entretenimiento, una descarga de adrenalina o simplemente algo que despierte mi curiosidad. Harry le dijo. Ah, eso está un poco mejor, supongo, pero no importa, ese sueño se truncará ahora mismo. Voldemort negó con la cabeza, antes de mirar a su alrededor, aparentemente buscando algo. Comillas ataque él dijo. Harry se sorprendió solo parcialmente cuando las sombras se juntaron, tomaron formas físicas y cargaron contra él. Había sentido esas almas extrañas y contradictorias cerca, pero no había podido precisarlas. Cualesquiera que fueran las cosas, eran rápidas, capaces de seguir el ritmo de Harry cuando iba a velocidades típicas de Death Apostles, alrededor de 2 veces y media la velocidad del sonido. Curioso, Harry aceleró aún más y atacó a la criatura más cercana con una de sus espadas. La hoja se hundió en la cosa y luego rebotó. Extraño, era como si la cosa fuera a la vez tan suave como un malvavisco y tan dura como el cemento. Harry dejó que el prana fluyera por su cuerpo, fortaleciendo sus músculos, aumentando su fuerza y elevando sus límites físicos. Ni siquiera se volvió borroso mientras se movía, cortando limpiamente a la criatura que Voldemort le había puesto. Dejándolo en 2 montículos retorcidos de carne negra de hechizo. Eso no funcionará, Voldemort habló con aire de suficiencia.
No puedes matarlo, porque un demonio no puede morir. Los ojos de Harry se agrandaron un poco por la sorpresa, antes de que se arrugaran con diversión. ¿Comillas un demonio? Bueno, eso explica por qué sus almas se sienten tan contradictorias entonces. No son de este plano de existencia, las leyes naturales de este mundo son anatema para ellos, sin embargo, son fuerzas tan primarias que no importa, y traer un fragmento de sus propios reinos con ellos. Las dos hojas de Harry hechas por Fudge se desvanecen, y una guadaña aparece en sus manos, la que está hecha de su propia sangre y huesos. Esquivó 2 golpes de los demonios a velocidades supersónicas, volteándolos hacia atrás. Están prohibidos en todos los países de este mundo porque son muy difíciles de vincular y dirigir, uno debe ser explícito en sus instrucciones o encontrarán la más mínima escapatoria en ellos. Y un solo demonio rebelde puede devastar continentes enteros por sí mismo, no vale la pena pensar en lo que un grupo de ellos podría hacer juntos. Una sonrisa divide el rostro de Harry en dos mientras la guadaña en sus manos comienza a proyectar un aura de lo más ominosa, las runas en su propia sangre a lo largo de ella brillan oscuramente, mientras parece deformar el aire a su alrededor. La hoja misma comienza a volverse desafilada color rojo-negro. Comillas creo que descubrirás, sin embargo, que puedo matar lo que no muere. Un golpe de su guadaña cortó a un demonio en dos una vez más, pero en lugar de simplemente reformarse como el otro lo había hecho antes, dejó escapar el aullido de agonía más inhumano y sobrenatural que no se puede imaginar. La oscura carne del demonio pareció volverse sobre sí misma, consumiendo su propio cuerpo, y los aullidos y chillidos se volvieron aún peores a medida que fue devorado rápidamente. Esto fue suficiente para hacer que las fuerzas de Voldemort se sorprendieran y vacilaran momentáneamente, una ventaja que el grupo de Harry no necesitaba, pero tomó de todos modos. Serial Fantasma empaló a Nagini, la serpiente de Voldemort en su lanza, antes de arrojarla hacia Harry, quien la agarró con una mano. Voldemort miró con los ojos muy abiertos mientras Harry Potter hacía lo imposible. Un demonio no podía ser asesinado, no estaba vivo. Como los dementores, solo podían ser conducidos al vacío del que venían, y Harry Potter había matado a uno de ellos frente a él. Con un movimiento casual de una mano de su guadaña, Potter cortó a los otros 4 demonios que había convocado como si ni siquiera estuvieran allí. Levantó su varita hacia Potter, temblando a su pesar, aunque sus ojos estaban completamente enfocados en Nagini y en la mano de Harry, maldiciendo la necesidad de crear otro Horrocrux. Realmente debería haber elegido algo más duradero que una serpiente viva, un error que rectificaría tan pronto como saliera de aquí. Se extendió en el lugar, abandonando a sus seguidores para desaparecer a un lugar seguro, pero se encontró con un problema. De alguna manera se le impedía irse, como si hubiera una sala que le impidiera escapar. Luego probó su traslador y descubrió que también había sido bloqueado. Harry rió entre dientes. Comillas, ¿tienes algún problema para huir? ¿Verdad? Sacudió la cabeza. Comillas, ¿de verdad pensaste que te dejaría ir tan fácilmente, chico Tommy? No, morirás aquí y ahora, y esta vez, permanecerás muerto. Los ojos de Voldemort se posaron en Nagini y en la mano de Harry y una mueca se deslizó por su rostro. Comillas, puedes matarme hoy, Potter, pero me levantaré de nuevo. Soy inmortal. Harry se rió a carcajadas ante eso. Sostuvo el cadáver de Nagini junto a las serpientes pegadas a su cabeza. Comillas, ¿te refieres a tus Horcruxes? Comillas preguntó, y Voldemort se quedó quieto por completo, sin prestar atención cuando el cabello de serpiente de Potter destrozó a Nagini. Si crees que te salvarán, tengo algo que decirte. La voz de Harry se redujo a casi un susurro. Se han ido todos. Voldemort miró a Harry directamente a los ojos mientras el chico se reía de él, empujando hacia adelante con legilimancia para ver la verdad por sí mismo. Este mocoso no podría haberlos descubierto todos. Estaba teniendo suficientes dificultades para creer que Potter incluso sabía lo que era un Horrocrux, sin importar cuántos había hecho. La sonda de legilimancia de Voldemort fue rechazada. Oh, lo siento, ¿querías ver en mi mente? Me temo que voy a tener que negarte el acceso. Harry hizo una pausa por un momento cuando un pensamiento cruzó por su mente. Me pregunto, ¿qué se siente al ser transformado en piedra? Realmente no he usado mucho mis ojos, pero creo que te has ganado el derecho a sentir su poder, has sido una molestia después de todo. Voldemort miró a Harry, enojado por ser mencionado simplemente como una molestia, aunque una gran parte de su mente estaba entrando en pánico por la situación en la que se encontraba y las incógnitas con las que estaba plagado. ¿Realmente estaba sin Horcruxes? Seguramente habría sentido su destrucción, seguro. Comillas Avada Kedavra, Voldemort gritó, y el hechizo verde de su varita fue a golpear a Harry, quien no se molestó en apartarse del camino y simplemente dejó que salpique inofensivamente contra él. No sirve de nada, tonto. Estás a punto de morir y no hay nada que puedas hacer al respecto. Harry murmuró, y sus ojos comenzaron a brillar levemente, como una gema que capta la luz a la perfección. Era fascinante, hipnótico y, a pesar de sí mismo, Voldemort no pudo evitar mirar esas profundidades multicolores. Harry mantuvo el poder con el que alimentaba sus ojos al mínimo, y forzó brutalmente una sonda de legilimancia en la mente de Voldemort, saboreando la sensación de dominio mientras sentía, a través de la mente de Voldemort. Mientras sus pies se convertían en piedra, el frío arrastrándose hasta sus muslos y luego sus caderas. Para entonces, no había nada que Voldemort pudiera hacer, incluso si podía dejar de mirar la fascinante mirada de Harry.
Parte de su cerebro le gritaba mientras sus órganos internos comenzaban a cerrarse, cada uno se convertía en piedra, mientras su cuerpo se enfriaba cada vez más, antes de que sus pulmones comenzaran a girar. Su respiración se hizo menos profunda y más laboriosa, su corazón latía como loco en su pecho mientras trataba de forzar la rápida solidificación de la sangre a través de venas y arterias sólidas. Estaba a punto de explotar cuando la transmutación en piedra lo alcanzó, y luego fue solo cuestión de tiempo hasta que su cerebro se quedara sin oxígeno. La piedra fría mantenía su rostro dolorido en perfecto detalle. Harry miró la estatua de Voldemort frente a él y chasqueó la lengua pensativo. Lo agarró y se lo puso sobre un hombro, antes de volverse para buscar el resto de él mismo, por así decirlo. Tyrant estaba haciendo pucheros, apuñalando el cadáver inmóvil de un hombre lobo con su espada repetidamente, como pidiéndole que se levantara para poder matarlo de nuevo. Serial Fantasma estaba erguida y serena, después de haber acabado con todos sus objetivos, y luego esperó pacientemente a que Harry terminara su propia tarea. Sueño o destrucción estaba cerca de ella, haciendo algo con el cadáver de un mortífago, probablemente experimentando con él de alguna manera. Harry estaba seguro de que descubriría en detalle lo que estaba pasando allí cuando ella regresara a su mente. Shadow of the Earth, en su forma de persona de 6 metros de altura, estaba jugando al golf usando una cabeza gigante como pelota y un Zueyander como palo. El labio de Harry se crispó divertido ante eso, encontrando que la vista era más que un poco ridícula. Sacudió la cabeza para descartar pensamientos ociosos. Bueno, volvamos, dijo Harry. Serial Fantasma sintió con la cabeza y fue la primera en regresar al paisaje mental de Harry. Eso hizo que las serpientes en su cabeza se volvieran de un color gris claro. Dream Destruction fue lo siguiente, murmurando algo sobre la proporción de huesos y músculos en términos de densidad que Harry iba a ignorar por ahora. Cuando solo quedaban Tyrant y Shadow of the Earth, las serpientes de Harry eran de un color gris ceniza, con solo una pizca del púrpura natural que solía tener su cabello. Con Tyrant, que era el siguiente, de vuelta en su mente, las serpientes se volvieron de un color púrpura lavado y Shadow of the Earth las devolvió a su vibrante norma. Harry cambió sus serpientes hacia el cabello, que ató en una cola de caballo con el lazo negro que se había quitado antes. Luego buscó la copa de los 3 magos que lo había traído aquí, y una vez que la encontró, verificó 2 veces que, de hecho, lo devolvería a Hogwarts. Lo agarró y luego desapareció. Cuando Harry regresó a Hogwarts, el silencio aturdido, que había durado una cantidad significativa de tiempo, se rompió y estalló la histeria entre la multitud. Hubo muchos gritos y chillidos, especialmente cuando alguien notó que Draco Malfoy había desaparecido misteriosamente en el caos. Harry se acercó a donde estaban los jueces y otros campeones, junto con el ministro de magia, Cornelius Fudge. Colocando la estatua de Voldemort frente a ellos, también le entregó la copa de los 3 magos a Dumbledore, cuyos ojos brillaban como locos. Harry hizo un gesto hacia la estatua. Ministro, espero que disfrute de este regalo que estoy donando al ministerio, para hacer lo que desee. Ya no había alma en él, por lo que incluso si de alguna manera lograron transmutarlo de nuevo en carne, Voldemort ahora estaba bien y realmente se había ido. Harry luego se volvió hacia Dumbledore. Espero que no le importe, director, pero con los exámenes terminados junto con la tarea final de este torneo, no veo ninguna razón para quedarme en Hogwarts por más tiempo. Reduzca mi paga de este mes si quiere, pero creo que esto es un adiós. Adiós, Harry. Dumbledore le sonrió al extraño chico. Aunque me gustaría que regresaras alguna vez, estoy seguro de que podrás obsequiarme con muchas historias interesantes. Este cuerpo mío, si lo cuido, puede durar otro siglo, y estoy seguro de que en ese tiempo darás vida a cuentos dignos de todas las épocas. De la multitud salieron los amigos y la familia de Harry, y con un último saludo, todos desaparecieron. Capítulo 88, Epílogo. Epílogo. Había algo de aire relajado alrededor de la casa de Harry en Fuyuki un día, varios meses después de la última tarea, aunque también podría llamarse fácilmente una atmósfera perezosa. Satsuki, Sion y un Riesbife que todavía se estaba acostumbrando a estar vivo de nuevo estaban sentados juntos, aparentemente discutiendo algo con bastante interés. Zelrech tenía un periódico en sus manos y lo hojeaba distraídamente, pensando Dios sabe qué, mientras estaba sentado en un cómodo sillón. No se estaba preparando para sus clases que iban a comenzar en unos días, y Euyale en realidad la estaba ayudando. La normalmente más traviesa hermana Gorgona no tenía nada mejor que hacer en este momento. Liz tenía un blog de dibujo en las manos y garabateaba con lápiz. Estaba demostrando ser una artista emergente bastante popular, ya que sus obras draconianas detalladas se habían presentado en varias exposiciones diferentes en todo el mundo. Fran estaba a su lado, leyendo varios libros de texto de física, química y biología, mientras pensaba en asistir a una universidad y obtener 1 o 2 títulos para ella. Ya estaba haciendo malabarismos con frutas sobre su cabeza, el sillón reclinable en el que estaba lo más atrás posible. Cualquiera que mirara en su dirección tendría que admitir que estaba demostrando ser bastante hábil haciendo malabares, teniendo más de 9 frutas diferentes en el aire a la vez. Olly la estaba viendo hacer esto con una expresión bastante concentrada en su rostro, sus dedos se flexionaron ligeramente mientras se imaginaba haciéndolo ella misma. La propia Medusa no estaba realmente presente. Actualmente estaba tomando fotos de Draco Malfoy, quien estaba sufriendo un castigo que Harry había sugerido por tratar de esclavizarla como lo había hecho.
Quizás mostraba que algo de la personalidad de Zelrech se estaba contagiando a Harry, considerando que había esposado a Draco, a ese ángel encantador que había conocido antes. ¿Cómo se llamaba? ¿Axiel? Por lo que había escuchado, había estado rogando a Medusa que lo matara desde poco después de conocer al chico, pero ella estaba alargando su sufrimiento antes de permitirle tener esa liberación. Tamamo estaba sentado en el suelo, Jack frente a ella, y los dos estaban jugando con muñecos. Era una vista bastante inocente y doméstica, seguramente una que no hubieras esperado si supieras quiénes eran exactamente esos dos. Viendo a los dos jugar estaban los dos Lens, ambos en forma de gato. Detrás de Tamamo, en lo que ella estaba apoyada en realidad, era una chaiselongue. Sobre este mueble, recuesten 3 personas. Una de esas personas era el propio Harry, que actualmente se sentía muy cómodo. En sus brazos, de espaldas a él, estaba Altrouge Brunestud medio dormida. Acostado encima del par de ellos, haciéndole cosquillas a los dos con sus alas mullidas, estaba VV. Sirius entró en la habitación, vio la posición en la que estaba Harry, abrió la boca para hacer un comentario y luego se mordió la lengua mientras se obligaba a estar callado. Sabía que el paso adelante en las relaciones de Harry se debía a que había acelerado las cosas con su broma con VV, y desde que había regresado a casa de Hogwarts. Algunas de las otras chicas habían estado bastante decididas en su persecución de él. Sorprendentemente, a pesar de que Liz y Tamamo eran los más obvios al respecto, Altrouge fue quien lo llevó a la cama. Sirius no estaba del todo seguro de lo que había pasado, todo lo que sabía era que todos se habían ido a dormir una noche y cuando se despertaron a la mañana siguiente. Harry y Altrouge habían salido de la habitación del primero con expresiones sonrojadas. No era el único que tenía curiosidad por saber cómo había sucedido este evento. Pero todo lo que cualquiera de ellos había podido descubrir era que Harry había tenido algún tipo de discusión con Shadow of the Ark, que Altrouge había tratado de consolarlo. Después de eso, con su discusión con Shadow dañando su control de impulsos, bueno, una cosa llevó a la otra, ayudada por su mutua atracción por el otro, y lo consiguieron, por así decirlo. VV también fue un poco sorprendente. Cuando Sirius la conoció apropiadamente, ella parecía realmente triste, distante y un poco rota. Eso había durado hasta aproximadamente el momento de la tarea final del torneo de los 3 magos, y se había animado un poco después de eso. También parecía hablar un poco con Harry, sus conversaciones ahondaban profundamente en lo filosófico y dejaban a Sirius confundido como diablos. Los dos no tenían ningún tipo de relación oficial, pero era obvio que había una cercanía allí que no había existido anteriormente. ¿Alguien sabe dónde están los demás?, preguntó, preguntándose dónde estaban los miembros desaparecidos de la casa. Aoko está en Turquía, dijo algo sobre un bastardo total que necesita volar antes de irse. Baber, según tengo entendido, está recibiendo una especie de promoción. Parece que pasar tanto tiempo como él con personas influyentes ha hecho que muchos se sientan y se den cuenta, especialmente con la calidad de los estudiantes a los que enseña. Arquaid está persiguiendo un rumor de un apóstol rebelde en Corea, y ella se llevó a Carla y Primate Murder con ella. Medusa está, como sabes, disfrutando viendo al querido Draco pasar un buen rato con un ángel encantador. Harry le dijo. Sirius se estremeció al recordar la vez que Harry le presentó a Axiel. Harry realmente era un sádico si no pensaba que ese encuentro con cicatrices mentales fue suficiente para compensar la pérdida de su virginidad por una tipo broma que había hecho. Que Harry hubiera dicho que habría más de dónde vino, eso hizo que Sirius considerara seriamente no volver a hacer bromas, o al menos no dejar que Harry se viera atrapado en uno de sus trucos, por miedo a su retribución. Los ojos de Harry vieron al profeta en las manos de Sirius. ¿Algo nuevo en esa cosa?, preguntó, señalando el periódico con la cabeza. Nope, Sirius respondió. De todo lo que pueden hablar, incluso ahora, es de lo que pasó al final del torneo. Algunos de los sangre pura influyentes, aquellos a quienes no mataste, están pidiendo tu muerte, alegando que una bestia rabiosa no debería tener permitido matar humanos. Por supuesto, todo el mundo simplemente te tiene demasiado miedo, y de lo que eres capaz, como para hacer algo al respecto. ¿Y su reacción a Voldemort?, preguntó Harry. Sirius se encogió de hombros, sentándose al final de la chaiselongue. Split, algunos piensan que fue un elaborado engaño, otros piensan que eres el Salvador de nuevo. No es que nada de eso importe, no es que realmente vayas a tener algo que ver con el mundo mágico por más tiempo, ¿verdad? Sion todavía está administrando los negocios que tengo en ese mundo, no es que se sepa que soy el dueño de dichos negocios, pero eso es todo. Es posible que regrese de vez en cuando para hablar con uno de los que pueda en realidad estar cerca, pero aparte de eso, es un adiós de mi parte a ese mundo. Respondió Harry. Sirius se quedó en silencio por un momento. Sí, ya veo, dijo algo distante. Todavía no tienes ese otro mundo mágico que Fate te pidió que salvaras. Es la razón por la que has estado merodeando durante los últimos 3 meses, ¿no es así? ¿El mundo fronterizo? Sí, existe eso, aunque ese es un mundo de magos y magos, así que obviamente será diferente al mundo mágico, ya sabes. Estoy esperando a Fate ahora, dijo que mostrará cuando la línea de tiempo está en el punto correcto, los mundos corren una especie de paralelo por así decirlo. Harry le dijo. ¿Por qué? ¿Podría ir contigo?, preguntó Sirius, tragando saliva.
Sabía que Harry no lo había perdonado completamente por su broma, y realmente quería ganarse su perdón, pero para hacer eso, tenía que ser útil, o al menos cerca, y no podía hacer exactamente eso de otra persona mundo. Bueno, no es esa una pregunta, una nueva voz habló, una que Harry reconoció. Comillas destino. ¿Es hora ahora? Preguntó, mirando hacia arriba para ver la forma de piel dorada que Fate siempre había tomado a su alrededor. Sí, soy yo, el destino respondió. Ahora, tienes unos 20 minutos antes de que te cambie al otro mundo. Cualquiera que vaya contigo debe estar preparado, como ahora. No voy a dejar que me deje atrás, dijo Altrouge, poniéndose un par de gafas de sol que Harry le acababa de entregar para ocultar sus ojos rojos, antes de volver a ponerse la venda, ocultando sus propios ojos de colores interesantes. Creo que a mí también me gustaría venir. VV declaró desde donde estaba acostada encima de ellos. Sí, yo también voy a ir con ellos, añadió con más firmeza y asertividad. Oli se posó sobre el hombro de Harry. Comillas, si crees que me quedaré aquí, ¿tienes otra cosa en camino, tío? Ella miró a Harry con una mirada, aunque todo lo que hizo fue hacer reír a todos, lo que provocó que Oli hiciera un puchero de manera linda. Liz se acercó a Harry y tocó el sello de comando en su brazo que correspondía a ella. Siempre estoy disponible si me necesitas, Harry, así que llámame si surge algo. Necesito prepararme para mi próxima exhibición, aunque espero que sea un visitante frecuente. Con nuestro propio transporte personal, no hay razón para hacer esta separación casi permanente. La mirada que Liz le lanzó hacia el red hizo que el viejo vampiro se estremeciera. Confiar en su nieto para atraer siempre la más temible de las niñas, a rango tortura tecnología de Liz fue suficiente para incluso hacerlo verde. En una parte de su mente, inmediatamente comenzó a hacer planes para teletransportadores personales para todas las chicas de Harry que les permitirían teletransportarse a su lado y regresar sin pasar por él para hacerlo. Voy contigo, y tú tampoco vas a dejar a Jack atrás, Tamamo habló. Sin embargo, podría ser una buena idea permanecer escondido, después de todo, es posible que necesites que algunos de nosotros caminemos en las sombras por ti. Dicho esto, Tamamo se astralizó. Luego comenzó a desnudarse lenta y sensualmente, dando a conocer sus verdaderas intenciones. Después de todo, solo Harry podía ver al Kitsune desvestirse en ese momento, y algo le dijo a Harry que Tamamo no permanecería invisible cuando llegara la hora de dormir. Jack también se astralizó, aunque afortunadamente ella no empezó a desnudarse como lo había hecho Tamamo. Y ya pareció pensar en las cosas por un momento, antes de encogerse de hombros, y luego también se extravió. Fran se sonrojó cuando levantó el libro de texto en sus manos, y Harry asintió, dándole una sonrisa fácil al saber que ella quería ir a la universidad. Algo le decía que, como Liz, ella también sería una visitante frecuente y posiblemente una que se quedaría durante fines de semana enteros. Len y Viteren, todavía en sus formas felinas, también saltaron sobre los muebles, uno cerca de la cabeza de Harry y el otro cubriéndose sobre sus piernas. Ninguno de los dos iba a perder a Harry de su vista, y serían sus sombras si alguna vez los necesitaba. Sirius resopló medio risa. Supongo que alguien va a tener que mantenerlos fuera de problemas, aunque podrían hacerlo mucho mejor que yo. Al menos, reconozco los problemas al menos, incluso si normalmente soy yo quien los causa. Dijo, antes de fijar sus ojos en él. Yo también voy de Fate. ¿Comillas son todos? Preguntó Fate, mirando a su alrededor. Comillas muy bien, prepárate y te despediré en un minuto. El grupo pareció darse cuenta de que todos estaban en la tumbona en ese momento, pero todos se encogieron de hombros. Iban a un mundo nuevo en el que ninguno de ellos había estado antes, y Fate mismo estaba facilitando el viaje. Llegar a un mueble inusual no fue tan ridículo, ¿verdad? Con ese pensamiento en sus mentes, desaparecieron de ese mundo, yendo a otra gran aventura. De vuelta en el mundo que Harry esencialmente había abandonado, en el lado muggle de las cosas, la única mención de Harry Potter que uno encontraría sería en el 11º cumpleaños de una tal Rosie Dursley, que era la hija de Dudley Dursley. Y curiosamente, una bruja. En el mundo mágico las cosas habían cambiado, aunque solo pasara un poco y el tiempo, como siempre debía pasar. Los niños de 11 años continuaron uniéndose al cuerpo estudiantil, y los adolescentes de 18 años se fueron de allí con sus puntajes NWT en la mano. Por supuesto, los puntajes habían aumentado un poco desde que Dumbledore había decidido incluir un profesor general permanente en un papel similar al anterior de Harry, y resultó ser un medio bastante efectivo para elevar las calificaciones. En el ministerio, con la desaparición de todos los mortífagos, el poder se consolidó en las pocas familias de sangre pura que quedaban. Sin embargo, eso no pudo durar y, lenta pero seguramente, el mundo mágico comenzó a cambiar y desarrollarse. Nunca estarían al mismo nivel que el mundo muggle, sus largas vidas significaban que tendían a vivir más lentamente y menos frenéticamente que sus contrapartes no mágicas, pero la brecha entre los dos mundos se redujo. Fue una pena, pero cada década nacían cada vez menos mágicos. Para aquellos que prestaron atención, notarían que la disminución de la población de mágicos humanos, curiosamente, coincidía con la disminución de las especies mágicas de animales y plantas. Muchos Fae regresaron a su propio mundo, situado justo al lado del humano, aunque algunos siguieron los pasos de Celestia y Aqua, su presencia enriqueció aún más el mundo en constante expansión unido al alma de Harry, permitiéndole florecer brillantemente. En consecuencia, la magia presente en el mundo mágico se redujo aún más. Neville Longbottom,
quien prosperó con sus padres que regresaron a él, creció para convertirse eventualmente en el jefe del departamento de Aurores. Si bien él no tenía la disposición necesaria para el jefe del DMLE, Susan Bones se apoyó mucho en el poderoso joven cuando logró la antigua posición de su tía, lo que generó rumores, que ninguna de las partes confirmaba o negaba. Faye y George Beasley, habiendo recibido ayuda de un benefactor misterioso, establecieron su propia tienda de bromas inmediatamente después de terminar sus estasis. Sus productos demostraron ser inmensamente populares, aunque los maestros de pociones de todo el mundo intentaron descubrir el secreto de varios ingredientes en algunos de sus productos, ingredientes que ningún boticario podría reconocer. Alicia Spinnet, Katie Bell y Angelina Johnson se convirtieron en jugadoras profesionales de Quidditch, aunque sorprendieron a muchas personas cuando todas fueron a equipos diferentes. Los juegos entre dichos equipos siempre fueron interesantes de ver y generaron bastante público, ansioso por ver el intrincado baile entre jugadores que se conocían tan bien. Luna Lovegood, cuando era mayor, se hizo cargo del quisquilloso de su padre. También se casó con Rolf Scamander, un hombre que posiblemente era tan excéntrico como ella. Disfrutó mostrando varios regalos que recibió a una Hermione Granger, quien había negado que las criaturas que Luna mencionó fueran reales y no sabía muy bien cómo reaccionar cuando se le presentaba la criatura en cuestión. Luna nunca le dijo a nadie de dónde provenía su gran colección de mascotas. Ron Weasley, en años posteriores, se unió al Ministerio de Magia. En el Departamento de Juegos Mágicos y Deportes específicamente. Ninguno de sus compañeros de trabajo entendió nunca su ardiente apoyo a los Chudley Cannons, pero bueno, todos tienen sus peculiaridades. Trabajó sorprendentemente duro mientras estuvo allí, y finalmente se estableció con una chica del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, aunque su esposa resultó infértil 2 años después de su matrimonio. A Ron no le importó, y terminaron adoptando a 4 niños para criarlos como propios. Hermione Granger dejó Hogwarts con buenas calificaciones. No es el mejor de todos, pero ese registro estaba tan ridículamente fuera de su alcance que fue ignorado en su mayoría. Sin embargo, le resultó difícil conseguir trabajo en el mundo mágico, y no porque no fuera sangre pura. Tenía la mala costumbre de tratar de incorporar sus creencias personales en su trabajo, y en cualquier lugar que tuviera elfos domésticos nunca oiría el final de sus peroratas. Y cuando intentó trabajar en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas y de hecho leyó las leyes. Sí, no duró mucho allí, y regresó al mundo Muggle, donde pasó algún tiempo obteniendo los títulos requeridos y se convirtió en enfermera. Severus Snape, el único en llevar la marca oscura y sobrevivir más allá del día de la última tarea, se despertó al día siguiente para encontrar una nota pegada a su muñeca. Al leer la nota, se subió la manga para ver que la marca oscura había sido quitada de su brazo, ni siquiera quedaba la más débil evidencia de ella. Continuó enseñando en Hogwarts durante 2 años más, antes de irse para establecer su propia empresa de distribución de pociones, que resultó ser un gran éxito, y también cómo conoció a Victoria Ingram, la propietaria de un boticario y su futura esposa. Ginny Weasley estaba en negación. A diferencia de otros mundos, esta versión de la chica pelirroja nunca se enfrentó a la realidad. Su enamoramiento de celebridad por el niño que vivió nunca se desvaneció, y nunca lo dejó. Continuó creyendo que Harry regresaría por ella y la haría perder la cabeza en un romance de cuento de hadas, y sin embargo nunca lo hizo. Fue necesario que el director compartiera con ella el deseo de Harry de viajar de una realidad a otra para darle a la niña algún propósito propio. Desafortunadamente, el propósito que eligió fue seguir a Harry a nuevos mundos y reclamarlo para ella. Ginny Weasley desapareció en las filas de los inefables, los únicos que conocía que podrían conocer una forma de viajar entre dimensiones, y nunca se encontraría más información sobre ella. ¿Alguna vez tuvo éxito en su tarea? Bueno, ¿quién puede decirlo? Albus Dumbledore siguió siendo director de Hogwarts durante 87 años después del año en que Harry dejó la escuela. Sin embargo, no era raro verlo entre los estudiantes, y le gustaba obsequiarlos con las historias más extravagantes e imposibles, un brillo en los ojos y una amplia sonrisa en los labios. Cuando se le preguntó de dónde sacó la inspiración para sus historias, que finalmente escribió y publicó, nunca dio una respuesta directa. Lo más cerca que estuvo alguien de descubrir la verdad fue cuando un estudiante fue enviado a verlo y escuchó voces provenientes de la oficina del director. Cuando se abrió la puerta, el director estaba sentado en su escritorio, 2 tazas frente a él, una de té y otra de una sustancia roja que el estudiante pensó que podría haber sido vino. Había un solo mechón de cabello púrpura que parecía haberse enredado en el brazo de la silla, pero eso no era nada digno de mención, ¿verdad? Secuela en progreso. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.